Somos un montón. Y a este montón que juntos somos, y dejamos de estar juntos, ya saben, no somos más este montón. Vamos a proponerle a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Hoy es un jueves valiente, ustedes saben, nosotros de lunes a viernes de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, pretendemos jugar con ustedes todos los juegos de la imaginación. Esperando a Utopin que la esté en el poder. Eve Bonafini decía que al fin y al cabo, cuando lo pensamos un poco, la radio es algo que siempre termina funcionando en los teatros de la mente. Así que nosotros estamos seguros de poder proponerles un juego de radio. Imaginemos un programa como una experiencia compartida, como un viaje. Un viaje que nos muestra que hay otro destino posible, que nos ayuda a elevarnos un poco. Y cuando decidimos proponer un viaje no lo hacemos para apartarnos del centro de la realidad, sino para poder mirar esa realidad desde otro punto de vista, que siempre las cosas son según el punto de vista desde el cual podemos mirarlas. Y como el poder parece decir una parte importante de la agenda de la comunicación, que no es exactamente la misma agenda que la agenda de las multitudes, de las mayorías, nosotros creemos que por tratarse de una guerra cultural, que lleva mucho tiempo y llevará mucho tiempo más, a lo mejor esta guerra cultural es perpetua, en estos capítulos de las batallas que debemos librar, es imprescindible trabajar sobre nuestras propias fuerzas, sobre los anticuerpos que necesitamos para estar en las primeras líneas de fuego. Y no nos gusta tanto el lenguaje bélico para hablar del mundo, pero a veces es necesario entender las coordenadas y no ser neutrales, que es otro asunto, ante la realidad que está frente a nuestros ojos. Un montón de elementos en este programa que concluirá cuando comience una nueva marcha de Madres de Plaza de Mayo esta tarde. Y entonces nos vamos a meter de lleno ahora en la historia de uno de los más grandes escritores de la Argentina y, si se quiere, una figura capital de un género que tal vez sea uno de los pocos géneros literarios, uno de los pocos aportes a la cultura en general que provienen de Argentina, que no son mímesis o adaptación de algo que vino de afuera. En este aspecto no hay ninguna duda, la literatura gauchesca. Un 13 de febrero de 1886 nacía en Buenos Aires Ricardo Guiraldes. Ricardo Guiraldes escribió Don Segundo Sombra, una novela capital en la historia de la literatura argentina y de la gauchesca. El cuarteto del centenario interpretando el tango llamado Don Segundo Sombra. Ahora, ¿quién era Ricardo Guiraldes? Era un hombre que provenía de la más estricta aristocracia agrícola ganadera argentina. Su papá fue intendente de la ciudad de Buenos Aires y fue criado en los modos de aquella aristocracia que en algún punto se extraña. ¿Saben por qué? Porque era la aristocracia cuyos hijos resultaron escritores, intelectuales, figuras de la cultura. Adolfo Bioy Casares, Victoria y Silvina Ocampo, Ricardo Guiraldes son ejemplos claros de aquella aristocracia a la que le interesaba que sus hijos estudiaran, que sus hijos fueran figuras de la cultura. No son los únicos casos, pero cómo se extraña ante la brutal aristocracia del dinero, aquella aristocracia para la cual la cultura era esencial. Y cuando decimos que la familia de Guiraldes era una familia de la aristocracia en serio, ahí había de todo. El mismo Guiraldes moriría en París, estudiaría una parte de su vida en el extranjero. Hay una anécdota muy bonita de la historia de la literatura y sus personalidades, situada en el momento en que la familia de Jorge Luis Borges era una familia de clase media venida a menos y se había ido a vivir a Palermo Viejo, que por entonces quedaba muy en las afueras de la ciudad, un territorio épico donde había gauchaje residual, donde todavía existían las leyendas de los guapos,
y a cuya casa llegaba, la casa de los Borges, un escritor llamado Evaristo Carriego. Evaristo Carriego había sido amigo del padre de Borges, pertenecía a otra generación, pero llegaba a caballo a la casa, entraba, tomaba mate con el joven Jorge Luis Borges, y según su madre, Leonora Acevedo, la madre de Borges, le infestaba la cabeza contándole historias épicas de gauchos, de guapos, de duelos criollos, de tal manera que Borges asumió como propias historias que no eran propias, que en todo caso provenían de la verba de Evaristo Carriego. Sobre Evaristo Carriego escribió luego su primer libro publicado, Jorge Luis Borges, y cuando la madre veía ese entusiasmo por la lírica gauchesca, por las historias de la tierra, por los guapos, diría Borges después, cuando se inventó la pólvora se acabaron los guapos, que si tenían que jugarse la vida se la jugaban cuerpo a cuerpo, cuchillo en mano. La madre solía decirle: déjese de tanto Evaristo Carriego, vaya a la casa de los Guiraldes, que ahí hablan en francés. Jorge Luis Borges no apreciaba demasiado el francés, como tampoco apreciaba demasiado el castellano en que escribió toda su obra. Era un convencido de que en la lengua inglesa estaban las verdades de su propia formación. Su abuela le había leído parte de la gran literatura inglesa, de la literatura inglesa antigua. Este es Jorge Luis Borges, hablando con Roberto Alifano sobre Ricardo Guiraldes en una entrevista para la revista Proa. Yo no lo conocía, Guiraldes. Las palabras nada querían decir. Sí, yo creo que en el Hotel Fénix puede ser, o no en el Hotel Fénix, en la calle Maipú, entre Córdoba y Estudiantes. Y ahí me llegó Hernán Carafa. Hernán Carafa quería fundar, yo le he contado esto ya. No. Hernán Carafa quería fundar una revista que se llamó Proa. Y vino a verme a mí, nos habíamos visto una vez, diciéndome que él había conversado con Pablo Rojas Paz y con Ricardo Guiraldes. Yo no conocía a Logro Guiraldes en aquel momento, pero sabía que era un escritor, como decían entonces, de fuste, ¿no? Y que ellos querían publicar una revista que correspondiera a la, no sé, nueva generación literaria, y que habían dicho que en esa revista no podía faltar yo. Íbamos a reunirnos en el hotel en que estaba parando Guiraldes, en tal fecha. Entonces yo me sentí muy halagado, le dije a mi madre: caramba, me han dicho que yo no voy a faltar a una revista para jóvenes. Esto tiene que haber sido hacia, no sé, 1924, 25, y fechas son vagas. Fuimos a los Guiraldes. Guiraldes era, ahora me llevarían 10 años, pero claro, cuando uno es joven, 10 años son importantes. Claro que después casi da lo mismo 60 que 70, 70 que 80. Al principio no, es muy importante las diferencias. Como puede notarse entre un chico que tiene un año y un chico que no ha nacido. Bueno, sí. Conocí a Guiraldes. Guiraldes me dijo: yo soy mayor que ustedes. Bueno, realmente me conmueve, me halaga mucho que ustedes se reunieran vez pasada, Hernán Carafa, Pablo Rojas Paz y usted Borges, y resolvieran que una revista de jóvenes no podía publicarse, no podía salir sin mi colaboración. Ricardo Guiraldes vivió apenas 41 años, Borges duplicó esa edad. Pero la parte literaria vinculada al gauchaje, a las tradiciones de Borges, muy importante, proviene en parte de la influencia de Guiraldes y de Don Segundo Sombra. Este es el gran cantor Charlo, interpretando frente a la orquesta de Francisco Canaro, Don Segundo Sombra. La familia de Guiraldes tenía en San Antonio de Areco extensiones y extensiones de terreno en la pampa húmeda. Guiraldes alternó su educación entre los viajes a Europa, París, los privilegios de la clase alta aristocrática porteña
y su visión del campo, que era la visión de los hacendados. Don Segundo Sombra funciona entonces como una exaltación de una característica que los patrones ven en los trabajadores rurales. El gaucho manso, el gaucho sabio, el gaucho que, a diferencia de Martín Fierro, el protagonista de otra de las grandes obras de la literatura gauchesca, la más grande de todas, la de José Hernández, en lugar de rebelarse, de pelear, es el gaucho manso. En San Antonio de Areco funciona hoy la cuna de la tradición en la Argentina. Pero, como se verá, hay distintas formas de mirar la tierra, el campo, el hombre, la humanidad. Es indiscutible la grandeza del personaje de Don Segundo Sombra, de la obra de Ricardo Guiraldes y la calidad de su escritura. Es un tema ideológico desde qué punto de vista escribe, y quiénes lo exaltaron y qué ocultaban los que exaltaron la obra de Guiraldes. El director Manuel Antín llevó al cine la historia de Don Segundo Sombra. Estamos compartiendo en el streaming de la M530 en YouTube fragmentos de esa película. Este es el propio Antín hablando sobre su adaptación de la novela. Como una visión muy literaria de una novela escrita por un hombre que también tenía mucha relación con Francia, como Ricardo Guiraldes, ¿no? Y que además pinta así personajes diferentes, porque el gaucho es un personaje diferente. El gaucho es un personaje parecido al vasco, ¿no? O por lo menos el vasco que yo tengo por tradición, no sé si es el verdadero, que es el vasco, es el personaje sin dobleces, de un solo fondo, de una sola cara, de un solo lado, con una sola palabra, ¿no? Y que además se sorprende de lo que le ocurre alrededor, porque todo lo que le ocurre es mágico. Y para terminar este paseíto por don Ricardo Guiraldes y su obra Don Segundo Sombra, la voz campera de José Larralde en una milonga pa' Don Segundo.